11 de septiembre. Bien, Moisés, muy buen día a nuestra amable audiencia. Buen día, Adela, y buen día a toda nuestra audiencia. Estamos nuevamente con este su programa Revisiones y con un contenido interesante. ¿Cuáles son los temas que vamos a tener hoy en agenda, Adela? Bien, como ya tenemos acostumbrado nuestros dos bloques, en el primer bloque estaremos tocando el tema de la crisis del sistema político. Para el mismo hemos invitado a Walter Reinaga, quien nos estará acompañando a hacer un desarrollo y análisis al respecto de este tema. Sí, interesante, ¿no? Me preguntaban por internet quién era Walter Reinaga, gente especialmente de la carrera de sociología. Entonces, bueno, él es un escritor y filósofo. Su tesis ha sido un abordaje sobre la inconsistencia lógica de la teoría del valor de Marx. Ha sido interesante. Entonces, estaremos en nuestro primer bloque con Walter, y el segundo bloque, ¿qué es lo que tenemos? El segundo bloque, como tema sistémico, tenemos el proceso de saneamiento de tierras. Para el mismo hemos invitado a Faustino Sea, quien es el líder del Consejo de la Justicia Originaria de Campesinos Indígena Originaria. Estaremos abordando también los temas de los saneamientos, el tema de las tierras, fundamentalmente el tema de la ley INRED. ¿En qué medida desde que se aplicó, ha avanzado, ha mejorado, cuáles han sido sus beneficios o en todo caso sus dificultades? Eso estaremos desarrollando en el segundo bloque, Moisés. Sí, una evaluación muy interesante. Yo creo que va a ser una temática de contenido, yo creo que de bastante interés para nuestra audiencia. Bien, como ya es habitual también, antes de iniciar el desarrollo de nuestros bloques correspondientes, daremos lectura a algunos de los titulares más sobresalientes que se dieron este fin de semana respecto a diferentes temas o circunstancias que se desarrollaron en el país. En el periódico La Razón tenemos un titular interesante que dice: Evo pide plan para el gas. El gobierno, vale decir, Arce, le dice que ese era su deber. Claro, y yo creo que ahora que se ha agotado el gas, entonces hay una preocupación en ese sentido. La culpa viene de uno y de otro lado ahora que tienen diferencias. Sin embargo, hay que hacer notar que en todo un periodo de casi 14 años han estado juntos, y la responsabilidad es una corresponsabilidad mutua, yo creo, ¿no? Exactamente. El Día, el periódico de circulación nacional, El Día, referente a Evo, también indica: Evo acusa a nuevo procurador de hacer negocios con jueces, toda vez que ya se supo, ya se dio el pasado fin de semana, la pasada semana, el cambio de procurador del Estado, ¿verdad? Wilfredo Chávez ya dejó el cargo prácticamente y asumió en su lugar, como dicen, personas del ala alcista. Sí, parece una fractura sin retorno, irreversible, ¿no? Porque esto ya va afectando no solamente a la estructura del Estado, hay una especie de purga contra los que son adherentes de Evo Morales, ¿no? Entonces, en ese sentido, también va afectando a las organizaciones sociales, que antes, bueno, actuaban más o menos con cierta consonancia con el gobierno, pero ahora están bastante peleados, y eso se puede ver en todos los eventos que van realizando estas organizaciones. Así es, y entre otros titulares, Correo del Sur indica: el gobierno dice que la banda del narco uruguayo Sebastián Marcet fue desarticulada. ¿Cuán cierto sería eso? Sí, es un tema que tiene que ver obviamente con la presencia de, no sé si cárteles ya dentro del país, porque es sintomático que cada vez se vayan descubriendo cargamentos de droga que salen del país, ¿no? Entonces eso significa que hay bastante permisividad en el país, ¿no? Entonces es un tema, yo creo, que está afectando a la estructura no solamente del Estado, sino también de todo el país, con todas las consecuencias que viene aparejado el problema del narcotráfico. Así es. Bueno, tenemos otros titulares también, sin embargo, me gustaría comentar este tema, el tema de los 20 legisladores del ala
vista que desarrollaron a partir de la pasada semana una huelga que ahora indican que será una huelga seca. Esto en solicitando la pronta realización de las elecciones judiciales. ¿Qué dice al respecto, Moisés? Sí, es un tema bastante controvertido, ¿no? Porque tanto el ala arcista como el ala epista, como dicen, lo han tenido sometido a la justicia bajo su mandato. Entonces, ahora que se pretende, digamos, realizar las elecciones judiciales, esta huelga de hambre, como ellos mismos indican de uno y de otro lado, no tiene una seriedad, digamos, que debería tener una huelga, ¿no? Entonces se puede ver en muchos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que yo creo que va a tener un desenlace, ya sea, digamos, con un decreto o si no, lo otro sería simplemente llegar a un acuerdo que es muy difícil, dada la fragmentación que existe en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Si es algún otro titular que lo hayas visto interesante, Moisés. Yo creo que eso es lo más importante que resalta, ¿no? La prensa. Sin embargo, tendríamos que tener también algunas noticias de lo que viene a ser Brújula Digital. Hay otros prensa alternativa, Herbol, por ejemplo, ¿no? Que son más críticos y tienen una línea más o menos, digamos, a partir de otros enfoques, ¿no? Entonces, eso yo creo que hace falta dentro de esa diversidad de noticias que nos ofrece la prensa escrita en el país. Así es, más adelante estaremos implementando para también ampliar más el criterio, además del enfoque que dan a las diferentes noticias que se generan en el país y el mundo. Bien, dicho esto, iniciamos con nuestro primer bloque, tal como lo habíamos anunciado. Este primer bloque estaremos desarrollando el tema de la crisis del sistema político. Para el mismo ya se encuentra acá nuestro invitado, Walter Reinaga, a quien le pedimos, por favor, que participe en nuestra. Estamos presentando Revisiones. Bien, ya nos encontramos acá, ya se encuentra acá prácticamente Walter Reinaga, como habías indicado Moisés, él es un filósofo, escritor, a quien también hemos invitado para que nos ayude a desarrollar este primer bloque del programa, Crisis del Sistema Político. Walter, bienvenido al programa. Gracias Adela, gracias Moisés. Es un grato placer estar otra vez en la radio, de modo que podamos intercambiar algunas ideas en torno a asuntos que están siendo enfocados habitualmente en el escenario nacional en un ambiente de política crítica, de economía y situación crítica. Walter, bien, es siempre un gusto tenerte en el programa y también podríamos mostrar, ¿no? Hay un texto que publicó Walter y es el programa social libertario donde desarrolla un análisis, un diagnóstico del país y también propuestas de solución. Entonces, en ese sentido, como tenemos en la agenda el tema de crisis del sistema político, podríamos comenzar con un análisis en el contexto externo, ¿no? Entonces, en este momento ha desatado una serie, digamos, de controversias el hecho de que en Argentina, en las primarias, ¿no? Que han sido abiertas y simultáneas y obligatorias, paso lo llaman en Argentina, y se haya ubicado una propuesta de tipo liberal, ¿no? Casi son 80 años de peronismo que con un discurso bastante estatista y además que se ha desarrollado toda una cultura, no solamente dentro de la sociedad, sino en centros académicos que pregonaban por el estatismo como una solución para los países, ¿no? Entonces, en este caso particular para la Argentina. Entonces, eso ha desatado una serie de contraofensivas también
para plantear desde otros ámbitos en el contexto externo de que el sistema, digamos, estatista de economía no está agotado, sino que más bien esto va, digamos, tal vez más sincronizado con la historia, ¿no? Para esto, bueno, lo que podríamos inicialmente plantear como argumento es lo siguiente, ¿no? Los que van por una línea estatista, socialista, hacen un análisis del comportamiento económico históricamente que han tenido dos países que lo llaman paradigmáticos, ¿no? En el caso de Estados Unidos, que se ha potenciado en base, digamos, a un sistema de libre mercado, y la China, que tenía, digamos, un régimen socialista, sin embargo, ha experimentado cambios, ¿no? Entonces, dentro de esos cambios que ha experimentado, a partir de Deng Xiaoping, ¿no? Que su frase famosa es que no importa el color del gato, ¿no? La cosa es que case ratones, empezó a aperturar, digamos, a la inversión extranjera y desarrollar un sistema de mercado, ¿no? Entonces, en ese sentido, los que van propugnando un sistema estatista de economía dicen, ¿no? Como modelo, en esta evolución, digamos, histórica que ha tenido, Estados Unidos ha ido, digamos, en una línea tal vez así de bajada, ¿no? En su crecimiento económico, y la China ha ido de subida. Entonces toman como paradigma precisamente a la China, y además con una serie de aditamentos, ¿no? Contrario, digamos, a lo que en la globalización se mantenía, digamos, por una parte el proteccionismo y por el otro lado libre mercado. Entonces el sistema proteccionista actualmente está, digamos, en alguna medida redituando mejores resultados dentro de este tema de la globalización, ¿no? Que ya no es como tal porque el libre mercado habría sido desplazado. En ese sentido, bueno, se van dando, dicen Estados Unidos, subsidios, nacionalizaciones, ¿no? Pero nacionalizaciones son estatizaciones de algunos sectores de economía, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que viene a ser las recomendaciones del consenso de Washington estarían siendo quebrantados, y en alguna medida ya dicen, ¿no? Que eso ya no tiene, digamos, mayor validez. Entonces, podríamos abordar por este contexto externo. No sé si he sido un poco bastante extenso, Walter, y podríamos, bueno, a partir de ese tema, entrar a lo que viene a ser lo particular de nuestro país. Sí, claro que sí. Miren, partiremos del hecho de que la economía como ciencia no es una ciencia acabada como la física o la química o la biología, por ejemplo, capaz de enfocar la realidad con precisión y entenderla cabalmente. Por eso es que hay corrientes de economía, corriente marxista, corriente keynesiana, corriente austriaca, corriente positivista, etc. Y en ese ambiente de incertidumbre de la ciencia económica, aprovechan los políticos para vender su charque. Los unos simpatizantes con lo estatista, los otros simpatizantes con libre mercado, cada cual pone sus argumentos, en buena medida amañando los datos que vienen de la realidad. En verdad, si enfocamos la realidad de la China, tendremos que entender inevitablemente que la China de Mao, socialista, con la economía totalmente estatizada, termina en un desastre alrededor de los años 70, con la revolución cultural, con el salto hacia adelante, ¿no? Son con millones de muertos por hambre y por la represión. Esa realidad de fracaso absoluto, integral del socialismo, de la economía estatizada, termina cuando en 1978 Deng Xiaoping dice: por esta ruta vamos cuesta abajo, cambiemos de camino, y empieza una economía abierta al mercado, a la empresa privada. Y del 78 para adelante, rápidamente, la economía de la China se pone en marcha, y actualmente tenemos, en base al libre mercado y la empresa privada,
nacional y principalmente extranjera, que la China esté en vías de convertirse la primera potencia económica del mundo. Ese es el hecho. Eso más allá de lo conceptual, de lo científico, no científico, se puede constatar. Nadie puede desmentir que la China ha cambiado radicalmente en cuanto a su capacidad de desarrollo a partir de asumir el libre mercado y dejar atrás la economía estatizada. Ahora, claro, los estatistas, los socialistas, los marxistas dicen, ¿no? Es que en la China el Partido Comunista sigue conduciendo la economía. No es cierto, no es cierto. Porque si el factor determinante del éxito de la economía china fuera la conducción del partido, ya con Mao Zedong la China hubiera desarrollado tal como ahora. Y no fue así. Entonces, lo que pasa en el momento actual con el régimen chino es que, siendo comunista en el discurso, en la práctica es un régimen abierto al libre mercado, un régimen pragmatista que no se hace complicaciones con lo ideológico, sino que asume medidas en función de dar cobertura y espacio a la libre empresa nacional y a la libre empresa extranjera y al mercado. Ese es el hecho. Sí, es interesante el matiz que introduces. Ahora, lo que vendría como una especie de contraargumento es que, obviamente, el sistema político en la China es socialista, ¿no? El socialismo es el que va modelando, digamos, el mercado. Entonces, de esa manera, matizando de ese modo, es que entran, digamos, a refugiarse. Bueno, ahí está el socialismo, ¿no? Está vigente. ¿Quién dice que ha muerto? ¿No es cierto? Entonces, el Estado es el que pone, digamos, límites a todo. Es un intervencionismo estatal el que va modelando la economía, digamos, de la China, por decirlo, ¿no es cierto? En la China no hay socialismo, porque según la definición que el mismo Marx da de estos asuntos, un modo de producción no se define solo por su régimen político, por su régimen de gobierno, se define por la economía. Los modos de producción, entre comillas, planteados por Marx, se definen por el tipo de relaciones de producción y por el desarrollo de las fuerzas productivas. La combinación de estos dos factores determina que sea capitalismo, que sea socialismo, que sea feudalismo o lo que fuere. En la China, el sistema económico está basado en el mercado. En algunos aspectos inclusive más libre que la economía europea actual. Que el régimen chino, el gobierno chino diga, nosotros seguimos la ruta que venía trazando Marx, eso es para el discurso. Eso es para sostener su dictadura, porque en China hay una dictadura efectivamente totalitaria, pero que está limitada por el mercado y por la empresa privada, porque ese ha sido el factor, el modo de producción que ha llevado a la China al desarrollo. Uh-huh. Ahora, bien, podríamos esto contraponer a lo que viene a ser el otro país que es referente, en este caso Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos de Joe Biden en este momento está aplicando impuestos a sectores, digamos, que son pudientes, ¿no? Lo que antes, digamos, recomendaban que no deberían hacer, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, estos organismos, digamos, multilaterales, ¿no? Entonces, contrario a lo que viene a ser un sistema, digamos, típico así capitalista de no impuestos, no subsidios, no estatizaciones, entonces Estados Unidos en este momento estaría entrando, digamos, a un sistema así casi de un estado de bienestar, ¿no? Entonces, parece que se han contrapuesto los papeles, ¿no? El otro tema, digamos, aparejado a esto sería el proteccionismo, que también se ha ido dando, ¿no? O sea, Estados Unidos ya tiene barreras arancelarias, ¿verdad?, a determinados productos y esto afecta a determinados países. Entonces, esto de la globalización ya está, digamos, en cuestionamiento, ¿no? Miren, los políticos naturalmente piensan que ellos son los artistas de la película, que ellos son los conductores de los países y de la economía, y que de su buena voluntad e inteligencia
depende la adecuada marcha de la sociedad. Y no es así. Y no es así. Las sociedades modernas capitalistas tienen un componente de mercado y un componente de poder político. No hay un solo caso de solo mercado o solo Estado, ni en el socialismo ni en el capitalismo. Lo que sucede es que cada cual aporta con lo que puede aportar y con lo que debe aportar en alguna medida. El mercado pone la racionalidad en la conducta económica de la sociedad y labra el desarrollo, tiende a labrar el desarrollo. En cambio, el Estado, bajo la lógica del poder político, tiende a quitarle recursos al sistema económico para supuestamente mejor utilizarlos desde las decisiones del gobierno en función de los intereses de la sociedad. Pero la práctica ha demostrado que las veces que el Estado interviene, mayormente lo hace en función de generar problemas, generar dificultades. Por ejemplo, la crisis económica del 2007-2008 se origina en el hecho de que el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, lo que hace es bajar los tipos de interés con el fin de desactivar la economía ante el temor de que los hechos del ataque a las dos torres en Nueva York, el 2002, si no me equivoco, Sí, ¿cierto? Generan un cierto encogimiento de la economía norteamericana. A eso se suma el hecho de que desde décadas antes ya se habían creado dos empresas privadas bajo aval y recomendación del Estado para que sirvieran de garantes de última instancia a los créditos hipotecarios en Estados Unidos. Créditos hipotecarios que los gobernantes ponen en marcha para, según dicen, todos en Estados Unidos tengan su casa. ¿Ven? Es una actitud política, una actitud de intereses, de beneficio para la sociedad supuestamente, pero viene del poder político. Sobre la base de estas garantías, estas empresas garantistas y los intereses bajos, los bancos empiezan a soltar dinero casi libremente, prestando plata a quienes a ojos vistas no podían ser capaces de devolver el préstamo. Y de esa manera se va inflando un globo de deuda creciente y los bancos, claro, aprovechan el hecho de que la banca actual, la banca moderna, trabaja con reserva fraccionaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que hace sus depósitos en cuentas de ahorro, en cuentas diversas en los bancos, ese dinero que supuestamente está a la vista del cliente para que lo recoja cuando quiere, en los hechos esa plata no se queda en el banco, sale en préstamos, en créditos. Y de lo que queda en el banco habitualmente es menos del 10% de lo que la gente deposita. Entonces los bancos tienen a disposición efectivo, tienen un gran nivel de liquidez y eso lo prestan cuando las condiciones de la economía y del sistema político lo permiten. De ahí que cuando el gobierno define tasas de interés bajos, la gente pide préstamos. Cuando el gobierno dice, vamos a crear dos empresas que sean garantistas de última instancia para los que no puedan devolver el préstamo, los bancos se dan libremente a prestar. Eso generó la burbuja que termina de reventar en el 2007 y el problema a nivel global. Entonces, el Estado, las más de las veces, cuando interviene bajo su lógica de razón política. No interviene en función de la racionalidad de la economía. Y esa descompaginación es generalmente la causa de las crisis cíclicas que se hacen graves en el sistema capitalista. Sí, interesante. Habría que agregar a todo eso que la crisis del 2008, obviamente, eso de la burbuja inmobiliaria, los créditos subprime lo llaman, ¿no? Los créditos basura, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, se ha producido esa crisis. Hay la tasa de interés, o sea, en cuanto al incremento, sino la bajada es lo que regula y es lo que el Estado, digamos, interviene y en ese sentido se ha dado. Bueno, pasaremos a lo que viene a ser el contexto propio nuestro del país, ¿no?
retrotrayendo ese análisis, ¿no?, de los que son los gurús del socialismo, dicen, no, así está la China, en Bolivia también, en el periodo, digamos, del MAS, ha estado sucediendo lo mismo, ¿no? Porque se ha estatizado, digamos, gran parte de la economía, lo más importante, se han dado subsidios, hay planes sociales, entonces eso al parecer es un sistema que estaría en consonancia, digamos, con lo que va ocurriendo con la China, ¿no? Entonces son contextos diferentes, pero se olvidan, ¿no?, de mencionar el caso de Cuba, el caso de Venezuela, Nicaragua, que obviamente no son pues los modelos, digamos, que se pueden mostrar como ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, podríamos ir abordando el tema de del comportamiento económico del país en estas últimas décadas, ¿no? Bien, miren, el régimen del MAS viene en el marco del socialismo del siglo XXI, inspirado por Cuba, inspirado por el Foro de San Pablo, donde toda la izquierda latinoamericana, inclusive europea y norteamericana, enfoca sus esperanzas de que de una buena vez el socialismo se asiente en América Latina y rebasando el capitalismo. Pero los resultados dicen otra cosa. Cuba está cada vez más hundida en la miseria. Venezuela, que era uno de los países más ricos de América Latina, está en la miseria. Nicaragua en una situación similar. Y Bolivia está al borde de una gravísima crisis económica que puede generar problemas sociales, políticos también igualmente graves. Miren, el socialismo en China en realidad no es socialismo. Eso es lo que no logran entender los ideólogos de la izquierda. El modo de producción de la China es capitalista. Sobre ese modo de producción intenta el Partido Comunista en el poder meter las manos, pero lo notable del régimen chino es que tiene un liderazgo, al parecer, efectivamente responsable de la suerte de su país. Y entonces, antes que actuar apegado a la ideología, apegado a la letra de Marx o de Lenin o de Mao, lo que hace en la práctica es apegarse a las condiciones reales de la situación económica e intervenir con criterio de mejorar las condiciones de la empresa privada y mejorar las condiciones de la competencia de mercado. Por eso es que la China va avanzando. En cambio, en Cuba, la gente del Partido Comunista, empezando por los Castro, no ha logrado asimilar el modelo chino. Han intentado, han construido un puerto con ayuda financiera del Brasil con un costo de alrededor de $900 millones, un puerto que supuestamente abriría la economía de Cuba al mundo entero, convirtiéndose en un factor importante de la circulación de las mercancías a nivel global. Eso ya va como a 10 años atrás. Hasta ahora no han podido poner en marcha eso, porque el Partido Comunista Cubano tiene miedo de perder el poder, de perder el control sobre la sociedad en la medida en que avance la economía de mercado. Entonces, ante ese miedo y la falta de comprensión de cómo funciona realmente la economía de mercado, van y vienen, un paso adelante, 2 pasos atrás. Y Cuba sigue rodando cuesta abajo, su economía está cada vez en peores situaciones, y lo mismo pasa en países como Venezuela, ¿no? Supuestamente Maduro aceptó ya que el dólar sea la moneda, que en los hechos haya reemplazado la moneda venezolana, pero sigue en el discurso antiempresa, sigue en el discurso anticapitalista, sigue en el afán de meter las manos. Claro, a ellos en lo personal, a los gobernantes cubanos, venezolanos, eso les conviene porque ellos siguen enriqueciéndose personalmente. En Bolivia pasa algo parecido. Más o menos se trata de abrir la economía del país a la inversión extranjera. Ya Evo Morales fue a Estados Unidos a hacer un show invitando a las empresas extranjeras transnacionales a venir a invertir en Bolivia.
no resultó. Las empresas transnacionales no son tontas. No van a ir a un país que se declara abiertamente socialista, comunista. No van a ir a un país que está en afán de nacionalizar las inversiones extranjeras. Para evitar ese tipo de cosas es que la China, por ejemplo, los dirigentes de la China, alrededor de los años 70, cruzan un charco de odio y de bronca con los capitalistas y se dan la mano con los Estados Unidos. De ese modo, da una imagen de garantía, de seguridad a los inversionistas extranjeros y sobre eso dicen, vengan a invertir a la China, aquí hay garantías, aquí hay seguridades y las empresas transnacionales, viendo esas posibilidades, van e invierten en la China. ¿Quién en este momento podría invertir en Bolivia? ¿Con qué seguridad? Entonces, en el discurso hay una cosa, plantean una cosa y en la práctica hacen otra cosa. El régimen de Evo Morales, como el régimen de la China, podía asumir el modelo chino, pero no entienden lo que significa eso y tienen miedo de perder la hegemonía que tienen en el escenario político. Y es más, como están bajo control de los cubanos lo tienen maniatados. Porque en realidad en Bolivia quien realmente manda no es el señor Luis Arce, como tampoco era el señor Evo Morales. Aquí quien realmente manda y fija las líneas estratégicas es el régimen de Cuba. Interesante el matiz, la diferencia que se realiza sobre precisamente un régimen que viene a ser modelo en este momento, un refugio de los que son predicadores del socialismo y que toman como su ejemplo la China y lo que va sucediendo, digamos, con Cuba a nivel latinoamericano, ¿no? Lo que sucede a nivel latinoamericano tal vez es lo que en su primera etapa ha supuesto la revolución Rusia, ¿no? Que se ha dado en Rusia, es decir, con una especie de una receta de la dictadura del proletariado, se decía, ¿verdad? Entonces, una especie de totalitarismo que se ha ido aplicando y que eso ha derivado en una suerte, digamos, de una burocracia y también, bueno, ha devenido en estos oligarcas rusos que actualmente se dice, nunca ha podido cristalizar, digamos, en un tipo de economía bastante definida como lo viene haciendo, digamos, la China. El caso de Rusia también sería algo similar, ¿no? Claro que sí. Es un ejemplo la economía china comparada con la economía rusa. La economía rusa también transita del socialismo hacia el capitalismo, pero ese tránsito no lo termina de hacer. Y lo que sucede en Rusia es que las empresas estatales, antes de ser efectivamente privatizadas a través del mercado en compra-venta, que debería ser hecho así, lo que resulta ser es que los jerarcas del Partido Comunista, lo que llaman la nomenclatura, se apodera, se apropia de las empresas del Estado y antes de instalar un mercado, instala una especie de economía semifeudalizada, donde los señores feudales, los patrones, son los del Partido Comunista, ex Partido Comunista, los actuales líderes de Rusia. Y no dejan funcionar la competencia. A diferencia de la China, lo que hace es abre realmente a la presencia de la libre empresa y a la presencia del libre mercado. Esa es la diferencia entre la China y Rusia, y eso es lo que al final termina determinando que la China sea uno de los países de más rápido desarrollo en el mundo y Rusia siga siendo un país de desarrollo mediano para abajo. El Producto Interno Bruto de Rusia no es superior al Producto Interno de España. España tiene 45 millones de habitantes. Rusia tiene más de 200 millones. Entonces, antes que un país desarrollado, es un país estancado y en buena medida inclusive pobre. Por eso es que en la guerra con Ucrania está siendo rebasada. Falta capacidad de organización,
falta desarrollo tecnológico y entonces el sistema político, además, labrado en torno al culto a la personalidad de Putin, no tiene capacidad decisoria, no tiene capacidad lógica para poder entender qué es lo que está sucediendo. En palabras muy nuestras, los yuncos le cambian la realidad al jefe del gobierno y sobre la base de esas informaciones tergiversadas no puede tomar las decisiones como corresponde. Podríamos incorporar a todo este análisis el elemento fundamental que viene a ser la libertad, ¿no? La libertad es un valor fundamental en el desarrollo de la economía, en el desarrollo de los países. En el caso de la China, obviamente hay pues cohesión, no hay, digamos, democracia, ¿verdad? Entonces, en el caso, por ejemplo, de otros países europeos, caso, digamos, de los países nórdicos, la libertad es un elemento fundamental y permite desarrollar a países pequeños como Hong Kong, por decir, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el sistema político que en Occidente, digamos, ha sido bastante importante para el desarrollo de la libertad, ha sido el sistema democrático, ¿no? Entonces, este componente de la libertad, ¿en qué medida, digamos, podría ir evolucionando en la China para que pueda haber, digamos, una democracia? Porque siempre ha sido reprimido en su sistema político, ¿no? Podríamos llegar a una conclusión que la China tiene un sistema político autoritario, ¿no? Y una economía de tipo capitalista, ¿no es cierto? Entonces, pero a diferencia de otros países, cuando incorporamos el tema del índice de la libertad, obviamente hay países chicos que están más a la vanguardia y tienen, digamos, mayor capacidad de desarrollo. Mira, en la China ha sucedido lo siguiente, en resumidas cuentas. El Estado, en manos del Partido Comunista, naturalmente tiende a controlarlo todo, a definir la situación de grupos, personas, a nivel económico, a nivel de lo que fuera. Esa es la natural tendencia de lo político. ¿Qué ha sucedido a partir de 1978 con el cambio de rumbo? Que han empezado a achicar estructuralmente la presencia del Estado. Han privatizado masivamente sus empresas. Han convocado a los extranjeros a invertir en China. Traigan su tecnología, traigan sus capitales. Y entonces, al margen del Partido Comunista, al margen de sus afanes de control, es que se ha desarrollado la economía de la China en base al libre mercado y en base a la inversión extranjera directa. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué la economía no desarrolla igual bajo la orientación del Estado? ¿Por qué no desarrolla igual bajo el control del Partido Socialista o Comunista, así como desarrolla cuando la gente se siente libre? Lo que sucede en el fondo es lo siguiente. Los seres humanos naturalmente tendemos en nuestras actividades, en nuestras decisiones, a mejorar nuestra situación. Personalmente, la de nuestras familias, queremos prosperar, queremos desarrollar económicamente, en experiencia, en conocimientos, en prestigio, en poder, en lo que fuera. Y cuando nos dejan libres para tomar decisiones, esa libertad nos permite a nosotros tomar las decisiones concordantes con ese sentido fundamental que tenemos los humanos. Y el mercado, además, como un escenario donde entra en juego justamente la decisión voluntaria de la gente en la compra-venta. Nadie está obligado a comprar, nadie está obligado a vender, nadie puede imponer los precios como le venga en gana, eso depende de oferta y demanda. En esas condiciones es que el que participa en la compra-venta, la persona concreta, pone en función, pone en marcha sus intereses, sus puntos de vista, sus afanes de prosperidad. Y por eso de la combinación de miles y miles o millones de hechos de compraventa, de transacciones,
resulta que un sistema económico nacional prospera. ¿Por qué? Porque la gente ha expresado sus intereses de prosperidad en la compra-venta, sea cuando compra para su consumo o sea cuando compra como medio de producción para seguir la actividad productiva. Y cuando el Estado o la Iglesia limita la libertad de la gente, es cuando no puede manifestarse plenamente ese sentido de prosperidad que llevamos en el alma los seres humanos como efecto de la vida misma en el planeta. La vida naturalmente tiende a expandirse, tiende a crecer, tiende a multiplicarse, y ese sentido de la vida es el que se tiene cobertura adecuada en la economía de libre mercado y no así en la economía dominada por el socialismo. Ujú. Podríamos incorporar un elemento más que es bien importante a partir precisamente de esta experiencia que se ha desatado en la Argentina con la ruptura, digamos, de un esquema que tradicionalmente dentro de la cultura misma, porque es una batalla cultural, se ha roto con la presencia de Milei, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, en este momento es un tema, digamos, de crucial importancia el tema de la dolarización, por decir, ¿no? Entonces, en el contexto internacional lo que se va produciendo es lo siguiente, hay un alineamiento de determinados países que corresponden a los BRICS, ¿no? Donde está Brasil, Rusia, India, etcétera, que eran economías emergentes. En ese sentido, el tema de la inflación que experimenta, digamos, Argentina, tiene una controversia, ¿no? Por una parte, Milei que se inclina por lo que viene a ser la dolarización. Por otra parte, los que son sus detractores dicen, en un periodo en que ha surgido el BRICS y que está precisamente a contramarcha de la dolarización, entonces, ¿cómo se va a poder, cómo se va a querer implementar, digamos, una dolarización? Hay experiencias en Latinoamérica como el de Panamá, El Salvador y Ecuador, que han implementado precisamente la dolarización como un mecanismo de estabilización de la economía. Entonces, en ese sentido, esto del dólar ha sido una divisa, obviamente, a partir de los acuerdos de Bretton Woods en 1944, ¿no? Además, antes estaba respaldado, digamos, en el patrón oro, pero después el dólar viene a ser la divisa, digamos, internacional. En ese sentido, actualmente, dentro de esta pugna que existe en el contexto internacional con esto de los BRICS, ¿qué elementos podríamos incorporar para este análisis del tema de dolarización, por ejemplo, en Argentina? Miren, como dicen, nada es eterno y algún día el dólar puede dejar de ser la divisa preferida a nivel internacional. Pero en el momento no hay tal cosa, ni perspectivas concretas de tal cosa. Gran parte de las reservas de divisas que mantienen los países de todo el mundo está en dólares. La China tiene una gran cantidad de dólares. Y por el comercio más que tiene con Estados Unidos. Claro, y la dimensión de la economía norteamericana es tan grande, sigue siendo la economía más grande del mundo. Entonces su peso específico es definitivo en la economía mundial. Y la gente y los agentes de la economía, las empresas, saben que tener dólares es tener un dinero que efectivamente tiene funcionalidad, que efectivamente sirve, sea como ahorro o sea en función del comercio directo, ¿no? ¿De qué estamos penando actualmente los bolivianos? De la falta de dólares. No estamos penando de la falta de yuanes, de monedas del euro, ni nada parecido. La aflicción de la economía boliviana y del gobierno boliviano en este momento es la falta de dólares. Y por eso es que en el mercado negro, en el mercado paralelo, el dólar sigue subiendo. Lo que está planteando Milei en la Argentina responde a situaciones muy concretas de la Argentina. La Argentina es el país que más ha devaluado en los últimos 100 años en la historia de Latinoamérica. Salvo pequeños pasajes de estabilidad económica, la inflación ha sido una constante en esa economía. Y en buena medida el origen de ese problema de la inflación está en la emisión inorgánica de moneda que se ha hecho costumbre en los gobiernos de la Argentina.
tienen obligaciones que cumplir, tienen que pagar funcionarios, maestros, policías, etcétera, etcétera, y los ingresos no les alcanzan. ¿Qué hacen entonces? Mandan al Banco Central a imprimir plata. Una situación como la que conocimos nosotros con el gobierno socialista de la UDP entre 1982 y 85, cuando manejábamos la plata en canastas, en bolsas. ¿Por qué? Porque el Banco Central tiraba monedas a través del gobierno a la economía, al mercado, y la moneda iba perdiendo su valor. Ese es un problema estructural en Argentina. ¿Que la dolarización va a arreglar todo el problema de la economía argentina? No, pero va a arreglar al menos un problema, va a limitar la posibilidad de que el gobierno emita moneda inorgánicamente, ¿no? Al margen de eso, claro, el planteamiento de Milei se refiere a bajar el gasto público, eliminar el déficit público, etcétera, etcétera, ¿no? Va en la línea liberal, es decir, va en la línea de dejar que el mercado trabaje adecuadamente junto con la empresa privada. A ver, hay algunos análisis, aterrizando un poco en el contexto nacional, hemos soslayado tal vez el análisis así bastante específico de nuestro país, pero históricamente ha habido una especie de oscilación de ciclos así pendulares en el país, no, sin ir muy lejos, digamos, desde 1825, ¿no? Entonces se va produciendo un ciclo de apertura al mercado internacional con la exportación de minerales. En primer lugar ha sido la plata, ¿no? Que precisamente ha permitido que vaya a ser capital Sucre, ¿no? Pero posteriormente viene el ciclo del estaño, ¿no? Entonces eso desencadena lo que viene a ser la guerra federal. Y posteriormente, bueno, entramos al tema del petróleo, ¿no? Y el ciclo, digamos, inclusive los militares que se declaran ser socialistas, ¿no? Eso estamos hablando previo a 1952. Desde entonces hay una economía, digamos, de tipo estatal. Entonces, al parecer, digamos, ha habido una oscilación así pendular de un proteccionismo y de una especie de libre mercado, ¿no? Entonces, en este momento estamos llegando a una situación, digamos, de crisis que todavía está contenida, no ha estallado. ¿No? ¿Por qué? Porque precisamente hacías referencia que nuestro tipo de cambio está en la nebulosa, ¿no? Porque estamos como en la Argentina con un tipo de cambio fijado oficialmente, pero que en el mercado negro oscila, ¿no es cierto? Y también las reservas internacionales que han ido decayendo, ¿no? Y nuestra balanza comercial, digamos, en cuanto a exportaciones de gas, todo eso, han ido también en una situación tal vez bastante deprimida en este momento. Entonces, con todos estos elementos, ¿no? Lo que se dice es que se avecina un periodo nuevamente, digamos, de ajuste estructural. ¿Será así? ¿Cómo se podría desarrollar, digamos, en cuanto a su análisis, este tema? Miren, no es tanto como dicen, ¿no? Que vamos en una especie de onda, un tiempo estatista, otro tiempo de libre mercado. En realidad, desde 1952, con antecedentes ciertamente desde la guerra del Chaco, con el socialismo militar, por ejemplo, venimos en la idea de que ha de ser el Estado, el gobierno, el que nos ha de llevar al desarrollo. Lo han hecho los primeros regímenes del MNR con Paz Extensoro, Hernán Siles Suazo, nuevamente Paz Extensoro, lo han hecho con los regímenes militares de Barrientos, Obando, tal y cual, etc. Y ha habido cierta apertura hacia la economía de mercado cuando la crisis generada por la UDP entre el 82 y 85 lleva al país al punto de la quiebra total. Es ahí que vuelve el MNS al poder, en alianza con la ADN y Paz Extensoro en el gobierno, y ponen en marcha el 21060, que tímidamente apela a medidas de mercado, retrayendo un poco la intervención del Estado. Ese periodo que llamamos neoliberal, es el que empieza en el 1985 y termina en el 2005, es un periodo en el cual
el consenso de Washington, por ejemplo, al parecer es el que orienta la política económica del país, pero en los hechos no sucede así, salvo algunos casos. Por ejemplo, el conflicto suscitado el martes o febrero negro, ¿recuerdan ustedes? Cuando los policías se amotinan, eso se debió en protesta a un decreto del gobierno que estaba imponiendo un nuevo impuesto. Sí, el gobierno neoliberal, entre comillas, de Sánchez de Lozada, estaba aumentando la carga impositiva cuando el consenso de Washington específicamente dice y recomienda que cuando haya déficit, lo que se tiene que hacer es bajar el gasto y no aumentar los impuestos. El consenso de Washington, por otro lado, recomienda privatizar las empresas del Estado. ¿Y qué hace el gobierno de Sánchez de Lozada? Lo que hace es transferirlas a la empresa privada a título de capitalización, prácticamente en condición de regalo, a sola promesa de inversión. Y ahí tenemos entonces situaciones absurdas que se generan, como que tienen consecuencia, por ejemplo, la liquidación de la línea aérea boliviana de Lloyd Aéreo, que en manos de una empresa capitalizadora, la BAS brasileña, empresa termina por entender que mejor es hacer quebrar a la empresa que sostenerla en sus actividades habituales. Y de ahí terminamos con que desaparece la línea aérea, porque más le convenía a la BAS hacer eso, ya que solo había firmado una promesa de inversión. Interesante. Esto es una batalla de tipo cultural, ¿no? No solamente a nivel, digamos, de instituciones académicas, sino en la formación misma de los dirigentes, de las organizaciones. Eso se está viendo, por ejemplo, en el caso de Argentina, ¿no? Porque la mayoría de los centros académicos, no solamente, digamos, nacionales, también internacionales, podríamos mencionar bastante, y han prevalecido con este discurso del socialismo. El socialismo de caviar, dicen, ¿no? Porque todos los socialistas viven como capitalistas y aman los países capitalistas. Ellos aconsejan que deberían hacer muchas cosas, ¿no? Pero ellos no lo hacen, ¿no? Entonces, socialistas de caviar, obviamente, en este momento también han empezado a sacar la cabeza y han empezado una serie de cuestionamientos. Hay muchos temas que deberíamos ir prácticamente. A ver. Miren, sobre este tema último que mencionas, Moisés, Jesús Huerta de Soto, que es un economista de la línea austriaca español, muy conocido a nivel global, sobre este específico tema de por qué los intelectuales son anticapitalistas, dice lo siguiente. Indica que a los intelectuales no nos gusta el capitalismo porque delante de nosotros hay gente, entre comillas, ignorante, que a través de los negocios en la economía de mercado se hace millonario. Entonces el intelectual dice, ¿qué sabiendo se hace millonario? Yo debería estar en ese lugar como millonario, porque yo sé, yo he estudiado, yo entiendo la realidad, en cambio no. Y entonces de ahí salta a la idea de que este sistema es injusto. Yo recuerdo cuando éramos estudiantes en la Facultad de Filosofía, como el decano de la facultad, el doctor Carrasco, decía en clases, ¿cómo es posible que un jugador de fútbol gane $2,000 al mes cuando nosotros no tenemos ni de lejos ese tipo de ingreso? ¿Ven? El intelectual, por intelectual, se siente capaz de orientar al mundo. Y por tanto dice, este sistema está mal, el sistema capitalista, lo cambiaremos, lo orientaremos en otro sentido. Es la misma actitud de Marx. Marx es intelectual, nunca ni fue obrero, ni fue empleado, ni fue burgués, ni fue empresario. Marx simplemente es intelectual y como intelectual desde su escritorio dice, podemos mejorar el mundo.
esto puede funcionar mejor y esto otro mejor. Pero la realidad humana es infinita y el concepto, la idea es cosa limitada. Bien, Walter, lamentablemente el tiempo es nuestra mayor limitante en este momento. Sin embargo, ¿no? Podríamos, yo podría hacer un ejercicio por decir, ¿no? En el país hemos experimentado diversos esquemas teóricos, ¿no? Desde, qué sé yo, desde antes de la aparición, digamos, aquí en nuestro escenario académico del marxismo, había una clasificación, digamos, de tipo racial, ¿no? Entonces, posteriormente, bueno, el problema no es racial, sino es de clase, se dijo, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, podríamos ir enumerando una serie de problemas que obviamente son secuelas de la colonia, ¿no? Entonces, este tema en cuanto a los catalanistas se ha planteado que existe un colonialismo interno. El colonialismo interno ha sido vigente, la que ha tenido mayor profundidad histórica en nuestra historia. En ese sentido, se ha planteado una política de descolonización que ha ido resonando en varios ámbitos académicos, ¿no? Entonces, para hacer una descolonización en lo económico, tiene pues algún remedio, ¿no? ¿Qué remedio podríamos poner? Entonces, me parece que entre tus propuestas también hay algún planteamiento. Con eso podríamos finalizar. Muy bien, Moisés. Mire, el régimen feudal colonial es un régimen asentado en el poder político. El poder político somete a la economía y permite el saqueo de la producción de la sociedad por parte de los colonialistas y de sus agentes internos. La colonia se explica por esa razón. Es un sistema de saqueo basado en el dominio político. ¿Y qué pasa cuando en Bolivia los socialistas, los estatistas, plantean la estatización de la economía? Lo que están planteando en la práctica es fortalecer el poder político y fortalecer la tradición colonial del saqueo, que ahora en este tiempo ya no se hace de frente como en tiempos de la colonia, sino a través del método de la corrupción. Se dice que en Bolivia la corrupción se lleva más o menos el 6% del Producto Interno Bruto. Eso implicaría como 2.800 millones de dólares anualmente. Cálculos internacionales indican eso porque refieren que a nivel mundial lo que se pierde por corrupción equivale al 4% del Producto Interno Mundial. Y en Bolivia, como es un país de los más renombrados en cuanto a la corrupción, eso debe llegar al 6%. Entonces, ¿qué está sucediendo en nuestro país a partir de 1952 especialmente? Está sucediendo que a través del estatismo, a través de la economía socialista, se está fortaleciendo la tradición colonial del saqueo. Ese es el problema de fondo. Cuanto más Estado, cuanto más presupuesto general del Estado, cuanto más empresas estatales, hay más de dónde robar, en palabras simples. Y ese afán es que se pelean los políticos por entrar al gobierno, sean de izquierda, sean de derecha. ¿Por qué están peleando en este momento los marxistas? ¿Por razones ideológicas? No. Tienen la misma ideología, son instrumentos del socialismo del siglo XXI. Son socios en el poder, pero están peleando. ¿Por qué pelean? Por ver cuál se va a quedar con el negocio. ¿Con cuál negocio? Con el negocio de la corrupción. Entonces, la única perspectiva anticolonial, efectivamente, es la economía del libre mercado. Achicar el Estado, achicar el botín del saqueo de la corrupción y dar la riqueza del país, repartirla entre toda la población. El Estado no tiene por qué ser dueño ni de la tierra ni de las empresas. Las empresas y la tierra tienen que pasar a propiedad del pueblo boliviano, de manera directa, en calidad de propiedad privada de los bolivianos.
Bien, Walter, nos hiciste un análisis y comparación a nivel internacional sobre la economía que lleva el país. En una de las partes indicabas, ¿no?, que el modelo del gobierno se define a partir del modelo económico. En ese Así sentido, es. nuestro país estaría definido bajo el sistema sería precapitalista por el mismo hecho de tener la mayoría de las personas dedicadas al comercio informal, ¿no es cierto? Así es. En ese sentido, como breve resumen, como algo concreto, ya que hemos realizado el tema es el crisis del sistema político en el país, ¿cómo evaluarías en sentido de todo lo que has expuesto, cómo evaluarías la crisis actual del país a nivel general y a nivel particular en el partido del MAS? Para concluir, Walter, por favor. Ya. Miren, en Bolivia es una realidad en tránsito, en proceso. Dejamos la colonia en 1825 y hasta ahora no hemos podido reorganizar el Estado del país. Se ha tanteado por la izquierda, se ha tanteado por la derecha. Estatismo y cierto nivel de liberalismo. Y las cosas no funcionan. Seguimos arrastrando la herencia de la colonia en el concepto del colonialismo interno. Seguimos arrastrando una economía atrasada, precapitalista, a la vez que nos estamos engranando con el socialismo a través de las empresas del Estado y el hecho de que el presupuesto general del Estado significa más del 70% del Producto Interno Bruto. En Bolivia todo gira en torno a la política. Todos giramos en torno a la política. Por eso es que no podemos dejar atrás el sistema colonial interno. Y los problemas del desgobierno, del conflicto político constante, de las marchas sociales, del descontento, que nos ha perseguido década tras década, es producto justamente de una economía que no termina de estructurarse adecuadamente, que no termina de hacerse sistemática. En parte somos socialistas, en parte somos precapitalistas, en parte arrastramos la colonia feudal. Es una realidad inconexa, incoherente. Por eso es importante reorganizar el país de una buena vez y definitivamente en función de modernizarlo, y eso es posible solo a través de una economía de mercado libre. Bien, muy importante el análisis que nos brindó acá Walter. Sin embargo, como decías, Moisés, el tiempo ya no nos alcanza para otra oportunidad. Queremos contar con tu participación, Walter, para hacer mayor análisis de estos y otros temas. Entonces, Bueno, gracias por tu participación, Walter, y vamos a tener otro programa precisamente para analizar más aspectos así de detalle que hacen a la economía, a la cultura, a la sociedad de nuestro país. Gracias, Walter, hasta otra Y oportunidad. agradecido soy yo, Moisés, Adela, y también a la radio que nos cobija de tanto en tanto, y también a su público. Que les bien. vaya bien. Buen día. Buen día y bueno, vamos a un pequeño corte para después retornar con el segundo bloque. Permiso.